de los auspiciantes de la publicación de este libro es la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Nos habíamos quedado en esa fase 8 y 9, en el que ya casi estamos por resolver, hemos aprendido, hemos hecho una evaluación de todas las fases que hemos pasado para llegar a la destrucción, y ahora estamos virando la página, como quien diría, para ya encontrar una solución y un aprendizaje frente al tema que hemos estado tratando. Efectivamente, esto es lo más valioso. Lastimosamente en nuestro medio, como no conocemos del esquema, hay aprendizajes que tienen mucho dinero o muchas vidas de por medio, y como no hacemos el adecuado manejo para hacerlo pasar por estas fases con nuestra inteligencia, ¿no? Recordemos que esto es algo que depende solo de nosotros, del ser humano. No aprendemos de una manera adecuada y no hemos buscado las causas reales del problema, los aprendizajes se pierden. Así es. Yo diría que esto es un fenómeno que está pasando mucho, por decirlo, en nuestro país, en Latinoamérica, donde vivimos una experiencia, se tapan las cosas, se ocultan, y miremos la página y olvidémonos del problema. Eso está completamente equivocado. Eso nos está trayendo mucho dinero de pérdida. Entonces, aquí en el modelo lo que hace representar gráficamente que esto no debemos manejarlo así. No tenemos que ocultar los problemas. ¿Sí? Claro, tanto en lo micro, en lo mediano y en lo macro, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente todos nos vamos a ver afectados cuando un tipo de crisis no es bien manejado. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente esta fase de recuperación, de resiliencia, tenemos que hacerla pasar por esta fase, y luego viene la fase de aprendizaje, ¿no? Este conocimiento, estas lecciones aprendidas y esta experiencia para que no vuelva a ocurrir. Mira, esto es una cosa muy interesante que le pasó a la NASA con el transbordador Challenger. Un transbordador vale miles de millones de dólares. ¿Sí? Tuvo que pasar esa experiencia para que la NASA es una de las organizaciones más, se puede decir, tecnológicamente hablando, más desarrolladas, ¿verdad? Ellos suspendieron el programa espacial cerca de 4 años antes de lanzar el siguiente transbordador, antes de no estar seguros que no iban a tener los mismos problemas que tuvieron con el Challenger, que costó la vida a 7 astronautas, ¿no? Entonces, claro, ellos son una de las organizaciones que aplican, yo diría, parte de este modelo de gestión, porque este modelo que ustedes van a encontrar en el libro Potencial tiene unas contribuciones adicionales que no hay en ningún otro lugar, estoy seguro, del mundo como tal, como plantea este modelo, ¿no? Entonces, para nosotros es también un orgullo contar con esta herramienta y poderlo poner a disposición del público para entender esto, porque como ecuatorianos estamos sumergidos en miles de crisis que no hay una gestión técnica, ¿no? Este libro está planteado para ser utilizado en empresas, ¿verdad? Definitivamente. Una parte sí, pero te diría que no. También este libro lo necesitan las familias, lo necesitan las personas. Sí, porque todos estamos sujetos a vivir, todos estamos viviendo tipos de crisis en distintas etapas de la gestión, todos. De manera personal, inclusive niños, jóvenes, adultos, profesionales. ¿Sí? Fíjate que ahorita nos escribe una querida amiga, ella se llama Gisela Echeverría, ella es una educomunicadora y además especialista en el trabajo sistémico con las familias. Ella nos dice, la crisis lo es en medida en que es ocasional o circunstancial. Si es perenne, ya es un problema. Crisis es una situación que sobrepasa las capacidades de la persona para gestionarla, pero es momentáneo. Y todos tenemos recursos de afrontamiento, y en la crisis está la oportunidad de cambio. Si las fases que el Señor plantea fueran ciertas, ya se habría extinguido la humanidad. La resiliencia no es una fase, es una cualidad. Y bueno, son pensamientos, ¿no? Está abierto este programa también a que las personas opinen. Y Gisela Echeverría es una profesional de mucho calibre, que tiene también aquí un espacio en la programación de Radiovisión. Entonces creo que es importante también las acotaciones que ella hace al respecto. Claro, este libro yo creo que está más enmarcado o destinado al manejo de la crisis en una empresa, que tenga que ver con lo económico, que tenga que ver también con los recursos humanos, sí, pero más bien en grandes proyectos. Yo creo que Gisela se refiere más a un tema más humano y más personal, que no tiene que ver directamente
necesariamente con una empresa, ¿no? Sí, bueno, lo que se le indica, obviamente es muy importante, ¿verdad? Y de alguna manera hace referencia a lo que normalmente nosotros entendemos por lo que conocemos como la crisis, como un momento en que se presenta, ¿no es cierto?, que trae asociado justamente este daño, este malestar. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos del momento en el que una persona, por ejemplo, el momento que hay el accidente de tránsito, ¿no? Y hay los muertos, los heridos, este momento del susto, del daño, ¿no? O pensemos el momento en el que una persona, por ejemplo, que ha estado consumiendo drogas, ¿cierto? Que pasó por las fases anteriores de la gestión, llega un momento en el que o sea, esta situación le causa tantos problemas, tanto daño, ¿no? Ese momento de malestar y daño es lo que en nuestro modelo potencial hacemos referencia como la fase 5 de la destrucción. ¿Sí? El libro, como les había comentado, tiene una base científica de otras universidades y obviamente en el transcurso, en la lectura del mismo hace referencias bibliográficas, ¿no? El tema como tal en nuestro medio no es tan conocido, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo importante del libro, que le da un aporte para entender, para tener otra visión, para comprender esto. Sin duda, yo creo que Potenciar está destinado más bien a un manejo de crisis en un tema empresarial y de trabajo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero más que nada está destinado para eso, ¿no? Sí. A ver, te dije que en cierta medida sí, para empresas sí, por supuesto tiene una base también y es un apoyo para la implementación de normas ISO, pero de manera personal también. A ver, pensemos por ejemplo en el caso, un ejemplo, ¿no? En el caso de una persona que de pronto descubre que su pareja le ha sido infiel. Sí, ese momento descubre. Un caso familiar, ¿no? Claro, ese momento de malestar, de daño, ¿verdad? Ese momento es lo que entre comillas llamaríamos este momento de crisis, ¿verdad? Pero si hacemos referencia a lo que el libro dice, claro, hay que analizar porque esto tuvo las fases anteriores de la gestión. ¿Sí? Pasó por estas fases, seguramente, ¿no? Eso habría que analizar, ¿verdad? Pero eso es mucho más delicado y más profundo, creo yo, porque en las fases de la gestión no creo que entran las relaciones humanas así interpersonales. Puede ser que sí, pero yo creo que este libro es una herramienta mucho más práctica para una gestión empresarial, ¿no? Creo que está destinado más a ese tema, porque se habla de los daños económicos y ese tipo de cosas que yo creo que ya en las relaciones interpersonales mucho más cercanas y profundas, no cabe lo económico, aunque algunas veces sí, pero yo creo que esto está más destinado a un concepto empresarial de poder resolver una crisis en un momento dado, ¿no? Sí, a manejar los tipos de crisis. ¿No? Te diría que sí. De todas maneras, lo que el libro, y ese es justamente el aporte, es que el libro contiene una serie de principios que obviamente el lector no. Lo importante aquí es que la persona que lo pueda leer, que pueda ver, lo pueda ir asimilando a lo que sucede en el día a día. Me ha pasado ya de casos, de personas que me han dicho, sí, pero lo que tocabas, lo que me pasó ahora tiene relación con lo que dijo el libro, sí. Entonces, ese es un poco el reto, ¿no? No cerrar nuestras mentes, sino más bien ahora plantear un nuevo esquema de pensamiento para de alguna manera ver las cosas de otra forma. Sí, tal vez es importante como una herramienta para cambiar de actitud frente a ciertas motivaciones en la gestión de una empresa. Para mí, yo lo veo de esa manera. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Andrés, quiero agradecerte, qué chévere que hayamos podido tener este espacio. Andrés Moreno y su libro Potenciar, que esta tarde nos ha permitido dialogar y analizar un poco cómo va el libro y cuál es el contenido que tiene esta publicación y que pueda servir sin duda alguna para las personas que están interesadas en este tema. Así es, Juanita, muchas gracias a ti. Y efectivamente, el libro pretende ser esa guía, ¿no? Estamos obviamente abiertos a analizarlo, a plantear, ¿no? Pero es muy bonito y la invitación a todo el público, ¿no es cierto?, a que miremos las cosas de otra manera. Yo creo que por algo, de alguna manera, como sociedad, como país, tenemos uno de los riesgos país más alto de toda Sudamérica. ¿No? Nuestro país está rezagado en muchos aspectos. Técnicamente, desde el punto de vista, obviamente, del modelo potencial, esto obedece a un esquema técnico y científico, porque no sabemos manejarlo y tampoco tenemos las herramientas completas, ¿no? A veces esperamos que solo pase lo peor para ese momento entender. Y esa no es la gestión técnica que propone el libro, ¿no? Sino antes de que pase, obviamente, lo peor. Evitarlo, ¿no? Evitarlo y gestionarlo. Vivir las bases y gestionar Exactamente. Esa es la idea.
evolución de la Va a ser muy bonito e interesante a futuro poder compartir con profesionales tan importantes como la autora que tú mencionaste, con otros profesionales y también a nivel técnico y universitario, porque a nivel universitario también no existe un planteamiento técnico frente a lo que pasa. Son situaciones un poquito parciales, fragmentadas que se están manejando, pero no en la sistemática completa. Global, claro que sí. Potenciar este libro publicado por Andrés Moreno, su autor, con una base bibliográfica de investigación que está basada en muchas propuestas de distintas universidades y de distintas publicaciones. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Juanito, un gusto. Andrés Moreno nos acompañó en esta tarde. Vamos a una pausa, no se vaya.